Buenas noches a todas. Hoy vamos a hablar de la relación entre Gauguin y Van Gogh. Es una relación complicada. Hay ciertos eventos que son muy famosos, como el que se corta la oreja, que hay varias teorías de qué es lo que pasó. Y fueron amigos, fueron rivales, compañeros. ¿Qué pasa dentro de esta relación? Vamos a hablar primero un poquito de cada uno, porque son personajes muy importantes dentro de la historia del arte. Los dos tenían una personalidad muy complicada, muy difícil, impulsivos, obstinados, con diferentes problemas, por supuesto, hablando además de Van Gogh, tenía una inestabilidad mental y Gauguin era narcisista, muy egocéntrico. Entonces, estos dos personajes, que además son muy pasionales y son realmente maestros, van a tener una relación complicada, conflictiva. Sin embargo, van a ser muy cercanos en alguna etapa de su vida. Vamos a ver un poco Paul Gauguin. Gauguin nace en París, 1848, y cuando tiene 2 años, su padre, que era un reportero, Clovis, se va a ir a Perú con su madre y él, obviamente que tenía 2 años. La madre venía de Perú, por cierto, su familia era peruana, entonces se van a ir a Perú y él va pues, a crecer en su infancia en Perú. El padre muere en el viaje y bueno, va a tener una infancia un poquito complicada en ese sentido. Por otro lado tenemos a Vincent Van Gogh, que es mayor que él, nace en Holanda, en Zundert, y que su padre también era muy estricto porque eran bastante religiosos. Y tenemos que Gauguin, por el otro lado, a los 17 años, se va a enrolar al servicio militar. Por 3 años va a estar pues viajando con el servicio militar. La madre muere mientras él está viajando en el Caribe, justamente durante estos 3 años del servicio militar. Van Gogh, a los 16 años, va a trabajar en La Haya, en la compañía de un marchante de arte que se llama Goupil Compañía, y que su tío es el que lo va a traer a trabajar allá. Entonces empieza a estar rodeado del arte. Gauguin, por el otro lado, ya está en París en 1871, es muy exitoso, es un hombre de negocios, está en la bolsa, le va muy bien, por 11 años trabaja, pero le fascina y le apasiona el arte y la pintura, por supuesto. Van Gogh, que también va a dibujar, va a ser extraordinario observador de los alrededores, va a ser traspasado a bueno, la misma compañía de Goupil y Compagnie a sus oficinas en Londres en 1873. Estas son algunas de las cartas que él manda a su casa con dibujos de lo que ve. Ya podemos ver que es un joven que pues le es fácil el dibujo y le es fácil la pintura. Tenemos que Paul Gauguin pintaba en su tiempo libre. Es un hombre de negocios, es un hombre que, les digo, está en la bolsa, pero al mismo tiempo va a frecuentar los cafés de París y va a conocer a los impresionistas. Conoce a Metz Vigard, se casa con ella, con la cual va a tener su familia y va a tener sus hijos. Van Gogh de Londres lo van a transferir a París. Pero en este momento, que es 1876, él ve lo que está pasando con el arte y él es yo creo que un idealista, porque se empieza a dar cuenta que el arte finalmente es un mercado y que hay un aspecto comercial. Se molesta con sus jefes, finalmente lo corren y pues se queda sin trabajo en 1876. De hecho, va a regresar a Holanda. Gauguin pues va a estar rodeado de los impresionistas y va a estar influenciado por Camille Pissarro. Camille Pissarro pintaba generalmente paisajes. Este es un paisaje hecho por Gauguin y vamos a compararlo con uno realizado por Pissarro. Tenemos que hay una similitud en la observación, en la pincelada. Vamos que Pissarro está pintando del lado derecho una escena de unas casas con el río, lo mismo que está haciendo Gauguin en el lado izquierdo. Así que en este momento de su vida, él está más bien copiando un estilo y una técnica. Sin embargo, va a ir al Museo del Louvre, va a observar y va a replicar obras
que ve en el Louvre, pero obviamente con sus propios objetos, una naturaleza muerta, donde vamos a ver las ostras o el pescado o el pato o cualquier otro de los elementos que se usaban en estas naturalezas muertas, observando las sombras, observando la luz, los colores. Y esto es una tradición que viene desde mucho antes. Uno de los artistas más conocidos en Francia del siglo XVIII es Jean-Baptiste Simon Chardin. Aquí vemos una obra de Chardin del lado izquierdo, donde obviamente hay una observación de los objetos, el volumen, de dónde viene la luz, de cómo es la perspectiva y cómo podemos ver la profundidad de campo. Bueno, no nada más eso, sino que va a copiar obras de los impresionistas y Cézanne es uno de ellos. Del lado izquierdo vemos un boceto que hace Gauguin de una obra parecida, digamos, a la de Cézanne, que la vemos del lado derecho. Como vemos, pues él está tratando de encontrar pues su propio estilo, no todavía no lo va a tener. Sin embargo, vemos que Cézanne ya para este momento es un artista que pues encuentra su manera de representar los objetos. Ya no es tan impresionista como el resto del grupo, si lo comparamos con Monet o con o Pizarro y ellos. Cézanne va a salirse de este patrón de los impresionistas y va a buscar otro tipo de representación. Vemos que Gauguin está todavía copiando lo que hace Cézanne, lo que hacen los demás artistas, y vamos viendo cómo va a progresar. Van Gogh, por el otro lado, va a regresar, va a tener un puesto temporal como misionero. Él quería ser misionero, de hecho, se va a un pueblito minero en Bélgica y va a dibujar a la gente local, a los campesinos, a los trabajadores, a los mineros. Como vemos, estas obras tempranas de Van Gogh, tenemos muchas de ellas que dibuja y él dice, bueno, tiene uno que trabajar y conocer a la gente, para poderlos pintar, para poderlos dibujar y cualquier cosa tenemos que observar. Esto también es algo que hacen Cézanne y otros artistas. Y vemos que Gauguin va a ser tan unido a los impresionistas, finalmente se va a dedicar a la pintura, ya no va a estar dentro de lo que es la bolsa de valores y va a exhibir en la exhibición, la cuarta exhibición de los impresionistas. Para esto él va a ser, pues le van a nombrar como uno de estos de segundo rango, un impresionista de segundo rango. Pero vemos que está haciendo la misma pincelada rápida, captando la atmósfera, cómo se ven los objetos en la noche, esos efectos de luz, de sombras que han hecho los impresionistas. Y tenemos que Gauguin no tiene ningún éxito como artista en este momento. Va a luchar por ser un artista de la talla de los impresionistas, pero para este momento pues no ha hecho nada diferente. Sin embargo, sus obras son muy bellas, con mucha luz, con mucho color, etcétera. Pero todavía es un artista joven. Van Gogh, ya para abril de 1881, se va a mudar nuevamente de Bélgica a Etten, a donde estaban sus padres. Y esta es una de sus obras de este momento. Es un joven que todavía no sabe bien cuál va a ser su futuro. Quería ser misionero, no lo logra y va a tener pues varios problemas. Sin embargo, tampoco va a estar dentro del ambiente de los negocios de arte o de los marchantes de arte, como hemos visto, lo corrieron de su puesto. Pero el tío, que se dedicaba justamente a vender arte, le va a encargar que haga unos dibujos o pinturas de la ciudad y pues no los pueden vender, la gente no le gusta. Sabemos algo un poco de su vida personal porque 3 semanas estuvo en el hospital porque lo trataron de gonorrea. Y bueno, estas son las obras que hace en esa época, 1882. Tenemos que el mismo Van Gogh tenía una relación con una prostituta alcohólica, de cariño le decían Cien, aunque su nombre es Clasina María Hornig. Ella estaba embarazada, ya tenía una hija, pero estaba embarazada y pues obviamente no era de Van Gogh, ya cuando se conocieron no estaba embarazada. El padre de Van Gogh le pide que por favor la deje, y no la deja instantáneamente, todavía se queda un año más con ella, la dibuja muchas veces, como vemos acá, y finalmente en el 83 la va a dejar. Ella regresa a ser prostituta y bueno, tiene un final pues bastante triste en su vida. Sin embargo, vamos a ver que Gauguin
ya se va a dedicar de lleno a la pintura. Se va a mudar a Rouen y tiene una crisis financiera porque obviamente después de ser un exitoso hombre de negocios, no tiene dinero, no vende su obra, pero está pintando y está haciendo lo que a él le apasiona. Tiene una esposa, tiene hijos y bueno, por otro lado, vamos a ver qué pasa con esta familia. Van Gogh, 1883, y estamos viendo las vidas paralelas de los dos artistas. Es muy solitario, se siente muy, muy solo y se va a quedar con los padres en Nuenen, donde se habían mudado, que es el Brabante, y se queda hasta el 85 ahí. Las obras que les muestro son más o menos de estos periodos cuando está justamente con sus padres. Gauguin va a dejar a Metz-Sophie, su esposa, y ya para ese entonces, 85, tiene 4 hijos. Pues realmente tiene una vida pues bastante bohemia. El padre de Van Gogh muere justamente en el 85, le da un ataque al corazón y para Van Gogh es un dolor terrible. Inclusive esta es una de las obras que vemos durante esa época. Sus obras durante este momento son bastante lúgubres, un poquito oscuras, no utiliza las nuevas técnicas que vamos a ver de los impresionistas, obviamente, y representan una tradición que existe pues en Holanda y en otros lugares. Pero ya vean cómo la pincelada va cambiando un poquito. Hay pues ciertos rumores que una de las campesinas se va a embarazar y que él la había raptado, que la había violado, perdón. Entonces lo corren, más bien no lo dejan que ninguna de las mujeres modelen para él y ninguno de los hombres tampoco, pero vean cómo pinta a la gente con estas facciones muy exageradas, con el negro que va a todavía acentuar esas facciones y va a tener un amigo que es Alexander Van Rappard, que también pinta a la gente que trabaja. Hay pues un surgimiento del interés por la gente pobre, por los trabajadores, y pintar esto un poco un testamento de lo que sucede. De hecho, es cuando tenemos la primera obra maestra de Van Gogh, que se le conoce como Los Comodoros de Patatas o de Papas, y es un resumen de todos sus personajes que había pintado en el campo. Esta obra es una obra muy famosa, como saben, porque si vemos aquí hay uno de los dibujos y todas estas mujeres y hombres representadas acá con estas facciones exageradas, las vemos en un entorno muy oscuro, la pobreza después de un arduo día de trabajo y están todos rodeados, rodeando la mesa y una sola lámpara en la mitad del cuadro. Esta es una fotografía de gente trabajadora mujeres. Pizarro también había pintado en una carta a sus sobrinas un dibujo para mostrarles las condiciones de la gente que trabajaba, porque también Pizarro era parte de este gran movimiento y que se interesaba por las masas y por los trabajadores. Bueno, tenemos que este es su amigo Rappard y vemos esta comparación con la obra de Joseph Israels, que es un artista holandés y que vean la diferencia. Tenemos la misma idea, gente, una familia en su casa, es gente pobre que termina el día de trabajo, la jornada, tienen una sopa o una comida caliente, las papas o lo que fuere, y aquí vemos que Israel pone primero luz en las caras de los personajes. La luz que viene pues de un lado que no sabemos muy bien, parecería como que de esa sopa que está en el centro, pero es un poco una idealización, nos da un poco de esperanza. En cambio, la obra de Van Gogh se siente claustrofóbica, se siente encerrada, se siente esa pobreza. Él se siente muy unido a representar esto. En esta época empieza a tomar mucho, mucho alcohol, absinthe, que era la bebida predilecta en ese entonces, que era muy fuerte, y que aquí pinta, pues puede ser que es un autorretrato, aunque no lo vemos como un autorretrato, porque está representando lo que es la vida o lo que se llaman las vanitas, representar esta idea de que la vida se va y todos los lujos se evaporan.
todo lo que existe en la tierra o en esta vida, pues se va y no nos podemos llevarlo eso al otro mundo. Pero él en este momento tiene realmente una crisis existencial muy fuerte, fuma muchísimo, toma y bueno, al mismo tiempo pues pinta. Gauguin va a hacer este autorretrato. Es un autorretrato mostrándonos ya como un pintor. Utiliza diferentes colores para representar su cara. Lo vemos enfrente de su paleta y viéndose obviamente al espejo para pintarse, viviendo en un lugar muy pequeño, probablemente un ático, como vemos acá. Y tenemos que Van Gogh va a viajar con Theo en 1886. Theo era un marchante de arte, él sí siguió en la misma compañía, Goupil y compañía, y sabemos mucho de Theo a través de las cartas que le escribe Vincent Van Gogh a su hermano, alrededor de 600 cartas. Sin embargo, cuando están juntos no tenemos esa información. Cuando están en diferentes ciudades es cuando tenemos mucho más información de lo que está haciendo Van Gogh, de lo que piensa, de cómo se siente, etc. Lo que sí sabemos es el cambio que da cuando llega a París. Esta es una pintura justamente cuando llega, 1886. Va a conocer a Pizarro, va a conocer a los impresionistas y va a cambiar completamente su color, su pincelada, su forma de ver la luz. Vean esta del lado derecho. Y esto es un cambio muy radical y es como vamos a conocer al Van Gogh que se va a convertir en famoso hoy en día, cual no lo fue durante su vida. Gauguin era muy amiguero y se va con otros artistas a Pont-Aven por 6 meses. Va a estar ahí, es una como especie de comuna de artistas que pintan juntos. Aquí vemos cómo sus colores son muy brillantes. Va a pintar también a los campesinos del lugar, va a representar ese paisaje maravilloso con pues todas las parcelas separadas con diferentes colores. También tenemos que hay un interés, y sobre todo de Van Gogh, de coleccionar estos que son, se llaman ukiyo-e, que son grabados japoneses que llegan desde mediados del siglo XIX a Europa y muchos artistas los van a coleccionar. Esto va a ser una gran influencia para Van Gogh y este es un ejemplo de ellos. Y vamos a ver una de estas obras inspirada en uno de los artistas japoneses, Eisen, que vemos acá la cortesana, o también se llama Oiran, y que la saca, de hecho, de una revista del Paris Illustré, Le Japon. Y es una copia exacta de esa geisha representada, pero con el estilo de Van Gogh. Ya va a combinar, por supuesto, un paisaje en la parte de atrás, con la imagen del rectángulo donde vemos a la geisha volteando justamente. Pero vean lo interesante, lo va a copiar de la revista porque en realidad el original es del otro lado y este es el original. Entonces sabemos perfectamente de dónde lo sacó, no de un ukiyo-e, sino de la revista misma. Entonces las obras de Van Gogh ya vemos que tienen esa técnica impresionista con un color fuerte, con una pincelada rápida, y aquí va a pintar el retrato de Pertanguy. Pertanguy tenía una tienda de cosas para pintura, les prestaba a los artistas, a veces le daban obras en cambio de materiales. Y aquí vemos que Pertanguy, de hecho, está enfrente de una pared y en esa pared vemos muchos de esos ukiyo-e que también el mismo Pertanguy coleccionaba. De hecho, vean el detalle porque es el mismo que había pintado Van Gogh en su obra. Hay muchos otros alrededor, como el otro lado, y esta obra, por cierto, hay 3 diferentes versiones. Esta es la del Museo Rodin en París, pero vean eso de acá también, que es la misma idea de los ukiyo-e, estos grabados de madera. En la parte de atrás hay un paisaje, también lo mismo, y en la parte de arriba está Mount Fuji, todos estos sacados de esta colección de los ukiyo-e. Esta es la tienda hoy, por cierto, y en esta tienda de materiales para artistas, Paul Cézanne había también comprado a través de él, de Pertanguy, y sus obras a veces se ponían aquí en el escaparate
y había exhibiciones de esos nuevos impresionistas, como lo va a hacer obviamente Van Gogh, Gauguin y muchos de ellos. Aquí hay una placa donde se ven los nombres de las personas, de los artistas que compraban a el padre Tanguy, como lo llamaban, Père Tanguy. Gauguin pues llega un momento en que ya no quiere pintar como los impresionistas, pues está desilusionado de los impresionistas, de su forma de representación, porque dice que la representación de los impresionistas es simplemente superficial, que no tiene ningún sentido simbólico, no tiene ningún mensaje, y empieza a buscar eso, va a pintar a las mujeres, a las niñas bretonas toda esta temporada, y ya va cambiando su forma de pintar, utilizando más colores planos en espacios muchísimo más grandes. Vemos que en 1887 Gauguin se va a Panamá, se va con su amigo Charles Laval, que también era un artista, no tenían nada de dinero, no tenían trabajo y pues quieren regresar, pero tienen la ventaja que Francia les ayuda para pagar un boleto de regreso, pero en el camino se van a Martinique y todavía se queda por 6 meses ahí. Le escribe a su esposa y a su amigo Emil Schuffenecker, y también sabemos un poquito de lo que estaba sucediendo en la vida de Gauguin en ese entonces a través de esas cartas. Y esta es una de las obras que hace en esta época cuando viaja, y esa es otra que hace también en ese momento. Cuando los colores son muy brillantes, va a encontrar otro tipo de luz y de iluminación, y va a pintar al aire libre. Escenas con gente, sobre todo gente que está trabajando, gente que está en los campos, el mar muchas veces aparece en sus obras, y lo que más vemos es esta interacción con la tierra y con los paisajes. Por otro lado, tenemos que Van Gogh va a entrar a tomar clases en el estudio de Carmon. Carmon era un artista bastante conocido, y ahí es donde va a conocer a Émile Bernard y a Toulouse-Lautrec. De hecho, esta pintura la hace Toulouse-Lautrec de Van Gogh, y lo pinta de perfil en el estilo de Toulouse-Lautrec, que es otro de los amigos del círculo. Además, vean cómo ya capta una forma diferente el paisaje. El tren que va encima del puente, esa mujer que está en la esquina justamente junto al río, las lanchas que están aquí estacionadas, la pincelada larga que la hace aquí muy, muy rápida, y sobre todo el color tan brillante, ese amarillo maravilloso. Y podemos comparar con esta obra de Monet antes todavía del Monet que se le conoce de los 70, 1870 y 74, pero tenemos a un Monet que usa una monocromía, pintando el mismo puente, por cierto, pero en una forma de las sombras y el colorido bastante apagado en comparación con lo que va a hacer Van Gogh. Y esa es una fotografía de ese puente hoy. Ahí el tren sigue pasando, un tren un poquito diferente, pero es ese mismo puente. Gauguin va a estar en Bretaña, por eso pinta las bretonas. Se le va a llamar la escuela de Pont-Aven porque ese es el lugar donde van a estar. Su amigo Émile Bernard también está con él, y empieza a crear pues pinturas que tienen un mensaje, que tienen un simbolismo. En esta, por ejemplo, que se llama La visión después del sermón, y también se le conoce como Jacobo peleándose con el ángel, vemos que va a dividir la escena en dos. Hay una escena donde están las figuras bíblicas aquí con el ángel, y del otro lado vemos que las jovencitas acaban de salir de la iglesia, acaban de escuchar el sermón y ven esta visión bíblica maravillosa. La pintura es realmente increíble en el sentido de que ya es todo plano. Todos los diferentes elementos en la obra tienen el mismo valor. Y vamos a ver cómo esto lo va a desarrollar primero. Decía Gauguin que habría que regresar a la narrativa.
Y esto viene, obviamente, de una tradición milenaria desde la época medieval y muchísimo antes también. Pero, por ejemplo, acá, que es una obra de la época medieval, hay dos acciones que suceden o más al mismo tiempo. Entonces, estamos viendo que acá está San Juan Bautista, y atrás suceden otras cosas. Es personajes que están caminando por acá. Hay una narrativa, hay una historia que contar y algo que vamos a repetir. Y en la época medieval los colores son prácticamente planos, no hay perspectiva, hay mucho más misticismo, hay una comunicación con el espectador a través de la pintura en el sentido de un cuento, de una historia que se está diciendo. Van Gogh, entonces, en 1888, para esto ya se han conocido a través de Bernard, y en el 88 se va a Arles, fuma muchísimo, está enfermo porque fuma demasiado, porque toma muchísimo también, toma un cuarto en este hotel-restaurante que se llama Carrel, y es un momento muy importante para él porque quería crear una comuna de artistas. Su amigo Christian Muriel Petersen también había platicado con él de esto, y traer artistas a este sitio, a esta ciudad, para tener esta colonia de artistas. Y obviamente eso es un ideal que no va a suceder, pero invita a Gauguin entre muchos. Y después de mucho convencerlo, finalmente Gauguin va a venir. Pero antes de esto, él pinta donde se está quedando, su cuarto. Y él le escribe en una carta, y esto es le escribe a Theo, y le dice, y describe esta obra. Y le dice así: utilizo el color de una manera más arbitraria para expresarme con fuerza. Y vean el color, porque el color es realmente expresivo. He pintado las paredes de color violeta pálido, y aquí nos vemos azules porque se sabe que el color original había sido violeta, pero como él utilizó nuevas pinturas que se vendían, la parte roja del violeta, el violeta es una combinación azul y rojo, esa parte pues se desapareció y quedó puro azul. Pero sigo leyendo. El terreno con material comprobado, la cama de madera y las sillas amarillas como mantequilla fresca, la sábana y las almohadas verde limón claro, la colcha de color escarlata, la ventana verde, el lavabo anaranjado, el tanque azul, las puertas lilas, y eso es todo. Él está imaginando un sitio lleno de colores vivos y brillantes. Y esta es una forma de ver su propio entorno. Y eso le escribe. Esa es la segunda versión, porque él hizo 3 versiones, después de que la primera versión se había dañado con una inundación. Hace una segunda versión que está en el Art Institute de Chicago, donde vemos que repite esta misma fórmula del cuarto. Y vamos a ver la tercera versión, que es una versión que la hace estando en el asilo en Saint-Rémy, y es un obsequio para su madre y para su hermana. Es muchísimo más brillante. Y vemos que lo que cambia en las 3 versiones son los cuadros que están en la pared. Algunos otros detalles, pero son mínimos porque casi todos los objetos son exactamente iguales. Casi todos, digo, porque pueden variar un poquito. Pero esos cuadros, los que están en la pared derecha, son los que van a variar. Y aquí tenemos las 3 versiones con sus pequeñas pues variaciones, y los colores que algunos han funcionado mejor que otros con el paso del tiempo. Además que no va a tener, no va a poner un primer en la tela, en el lienzo, y eso también va a afectar, obviamente, la pintura. Hay muchísimas texturas, vemos que se ve el lienzo, por supuesto, a través de esta pincelada, porque además usa el impasto, estas pinceladas con muchísimo pigmento, y vemos que en esta versión vamos a ver a su amigo Eugene Boch, lo vemos aquí, que le había visitado en Arles, no se queda ahí, pero le hace su retrato y le va a llamar el poeta y el cielo estrellado. Y el otro que vemos acá es esta otra obra, que es el teniente, perdón, Paul Eugène Millet,
el Suavo, que él le daba clases de pintura y también le hace esta pintura, un retrato, y le llama El amante. Y esta es, bueno, la primera versión, nada más como comentario. Aparece también la obra en un dibujo, en una carta que le manda a Theo, describiendo exactamente lo que va a ser, que ya lo leímos, pero le agrega un dibujo. Y además en una carta a Gauguin, y le dice, mira, este es mi cuarto y por favor, pues deberías de venir, esto es lo que voy a pintar, esto es lo que voy a hacer, y le describe exactamente su cuadro, lo que está haciendo. A diferencia de Vermeer, y vamos un poquito hacia atrás porque hay una tradición que viene justamente de los Países Bajos, donde se representan interiores íntimos, esas escenas familiares de parejas o de una mujer leyendo una carta, lo que vemos normalmente es un interior con muchísimos objetos que son maravillosos, donde vemos las diferentes texturas, la ventana por donde entra la luz, a veces hay un espejo, a veces hay cuadros en la parte de atrás, algún instrumento musical, pero sin embargo la diferencia es que es su interior, es su casa, es su cuarto, pero no hay ningún individuo. Y esto es la diferencia o lo innovador de esta obra que no habíamos visto antes. Gauguin va a tener para este entonces ya una experimentación con diferentes ideas. Y les voy a nombrar todos estos porque así es como se le caracteriza a su obra, que está representada con lo que se va a nombrar cloisonnismo, primitivismo, esa es la otra, simbolismo porque hay una introspección del alma o de lo que él quiere como mensaje, sintetismo porque hay una conjunción de muchas ideas, el arte japonés y el arte folclórico, y vemos también que el color es más importante que el volumen o que la perspectiva. Esto es de donde viene el nombre cloisonnismo. Un crítico de arte, Eduardo Jardin, le nombra así a este tipo de trabajo de cloisonné, justamente, que pues se utilizaban esmaltes, pero vean las áreas, porque las áreas son planas, son colores y son planas. Y de ahí viene el nombre cloisonnismo. Sintetismo, y tiene una influencia del arte, digamos, de las artes manuales y del arte folclórico que vemos acá. De ahí viene también las ideas del sintetismo. Y lo que vemos que les hablaba yo de que no hay una perspectiva atmosférica o no hay volumen, porque todos los elementos, inclusive los que están atrás o los de adelante, tienen el mismo valor de color. En la obra que vemos del lado izquierdo, en la parte de atrás, se difumina, se hace muchísimo más azulosa, borrosa, los elementos y las figuras que están en la parte de enfrente son mucho más nítidas. En la obra de Gauguin esto ya no existe. Lo que está adelante o lo que está atrás va a ser igual de nítido, igual de plano, todo como lo vemos ahora. Y bueno, esta obra es interesante que Gauguin se la manda cuando, de hecho, cuando está todavía en Bretaña, en Pont-Aven, y le manda esta obra a Van Gogh, y es su autorretrato con el retrato de su amigo Bernard en la parte de atrás. Y Van Gogh le va a mandar esta obra, se la va a dedicar a Gauguin, está escrita y dice dedicado a Gauguin, que se le conoce como el autorretrato, como un monje japonés, que en realidad es muy curioso el nombre, pero está dedicado a Gauguin. Hoy está en el Museo Fogg en Harvard. Bueno, y esta obra, por cierto, ha tenido una historia bastante interesante porque pues fue confiscada durante la época de la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Se vendió porque los nazis no querían ese tipo de obra en sus museos ni en sus galerías y necesitaban dinero para la guerra y para el Tercer Reich. Entonces la venden en una subasta en Suiza y finalmente va a llegar, la compra un personaje privado y ese personaje la va a donar al museo de Harvard, el Fogg Museum. Y es como llega a Estados Unidos. Pero es interesante estas historias.
Regresamos a la casa de Van Gogh y lo que está haciendo Van Gogh en este entonces. Esta obra que hace durante esta época es una obra bastante sencilla en el sentido que son un par de zapatos, pero es muy compleja por la forma en que Van Gogh pinta la perspectiva. Vemos el piso como si lo viéramos de frente hacia abajo, y los zapatos tienen otro ángulo. Entonces está utilizando dos perspectivas en una misma pintura. Por otro lado, vean cómo incluye estas líneas para tratar de mostrarnos algo de movimiento o algo del alma de estos zapatos, probablemente de los trabajadores o son probablemente del mismo Van Gogh. Pero está inspirado en una obra probablemente de Émile Zola, que acababa de publicar, La Tierra, y es la baldosa de la Casa Amarilla, la famosa Casa Amarilla donde estaba su cuarto. Comparemos estas dos obras, las dos son de Van Gogh, y una es la más antigua, que es la del lado derecho, y la otra es la de 1888. La del lado derecho, vemos una imagen de estas dos botas de frente. Hay una especie de fondo donde parecería que hay una pared, que hay un piso, hay un poco de profundidad de campo, hay sombras que además nos muestran por dónde estamos viendo estas botas. Y en este caso no tenemos esa imagen, hay un poco de sombras acá, pero no hay un horizonte, no hay una perspectiva, sino el ángulo cambia totalmente la visión de estas obras. La famosa Casa Amarilla es esta pintura donde vemos dónde se estaba alojando y empieza a hacer una serie de decoraciones para la Casa Amarilla, y son cuando hace los famosos girasoles y los retratos. En esta obra, que me encanta porque se puede ver muy bien las diferentes pinceladas y hacia dónde está pintando, vemos que hay una especie de ritmo verticales y horizontales para el cielo. Vemos cómo el piso pues tiene diferentes texturas en comparación con esta que se cruza, que son pues parte como de la tierra que está ahí. Así que nos da una textura diferente. Y hay algo interesante, que el tren también va pasando por acá. Esta idea de la modernidad que llega también hasta Arles. El tren era algo bastante novedoso en el sentido que había vías nuevas por todos lados en Francia y podías llegar en muchísimo menos tiempo a ciudades más alejadas. Aquí vemos que hay también gente en la calle, obviamente. Esta es la Casa Amarilla, hoy no existe, ya no existe esa casa, pero obviamente nos remite a cuando Van Gogh vivía en esta casa. Y vemos que empieza la famosa serie de los girasoles. Convence finalmente a Gauguin de que lo visite en Arles. Y está tan contento que empieza a hacer esta serie en honor a Gauguin y empieza a pintar los girasoles. Los girasoles ahora pues son como su sello, ¿no? Como su forma más obvia. Los girasoles de Van Gogh son probablemente los más famosos. Se sabe que hay alrededor de 6 pinturas dedicadas a los girasoles. Son un poquito diferentes una de las otras, pero ya vemos que él está observando la naturaleza. Él va a cortar estos girasoles, obviamente, los va a poner en una vasija, los va a pintar, se empiezan a marchitar. Vemos el paso del tiempo a través de su obra, pero también vemos parte de su personalidad a través de su pincelada y de esos colores. Siempre esos colores que nos llaman la atención y siempre la textura del impasto que vemos en sus pinceladas. Realmente nos encanta ver los detalles de su marca, de ese pincel, esa pincelada tan típica de él, que como decía yo en el cielo, en la otra pintura, de verticales y horizontales, y el pétalo de esta flor irrumpe sobre ese fondo. Las flores parecerían que son personajes, que están vivas, y vemos que el impasto en este detalle lo vemos muy claramente. Las pinceladas muestran primero el ritmo que va llevando con los colores. Por otro lado, que no mezcla los colores en la paleta. Los colores están mezclados como van
en el canvas, en la tela, en el lienzo. Y además vemos que pues, no diluye el color en lo más mínimo, al revés, nos da muchísima textura. Y vemos que los girasoles van a hacer pues, su firma, vamos a hacerlo así. Va a comprar otra cama para Gauguin, ya está muy emocionado que va a venir su amigo, que lo va a acompañar, que va a estar con él, que van a pintar juntos. Pinta esta silla también anticipando la llegada de su amigo y vean que él está pensando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pintar juntos? Y vean esta perspectiva, porque otra vez vemos que es un simple objeto, es una silla. Y por el otro lado nos dice tanto de Van Gogh. Lo vemos a través de esta representación. Vemos objetos que están, vean primero la firma, ¿dónde está? Está en esta caja. Y en la caja, es una caja donde hay cebollas, que pues parte obviamente de la alimentación, que ha dejado sobre la silla, ha dejado la pipa, su tabaco, y además la perspectiva otra vez vemos que cambia una perspectiva angular. Vemos las líneas paralelas de la puerta con la silla, pero bueno, también vemos que, en el piso es este ángulo que parecería que la silla se nos viene encima. Entonces, esta idea va a ir cambiando la visión de cómo pintar. Y hace esta otra, que es la silla de Gauguin. ¿Qué vemos en la silla de Gauguin? Vemos que es una silla muy diferente, tiene descansabrazos, hay una vela, hay libros, hay luz atrás, está pintada de noche. Y vamos a verlas en comparación las dos juntas, porque a través de ellas podemos ver cómo él ve a Gauguin, cómo se ve a sí mismo, qué es él en ese sentido y qué es Gauguin para Van Gogh en este caso. Y vemos que hay personalidades, ¿no? Las sillas tienen personalidades. El día, la noche, los colores brillantes, más oscuros, la silla rústica, la otra es más elegante, tiene tela, está cubierta con un cojín con tela, una no tiene ningún descansabrazos, la otra lo tiene, una tiene esta perspectiva que les digo angular y la otra tiene una perspectiva lineal donde hay una pared en la parte de atrás, como vemos aquí. Entonces, hay unas imágenes a través de esto, de esta relación entre Gauguin y Van Gogh. Vean además las curvaturas de las líneas y esta tiene una línea recta, la del lado izquierdo. Él dice y escribe a su hermano: los dos últimos estudios son bastante extraños. Lienzos tamaño 30, una silla de madera con asiento de junco, toda amarilla sobre azulejos rojos contra una pared. Luego el sillón de Gauguin, efecto noche rojo y verde, paredes y suelos nuevamente rojos y verdes, y en el asiento dos novelas y una vela, sobre lienzo fino y con empaste grueso. Y esas son las descripciones que le hace normalmente a Theo. Finalmente llega Gauguin y van a estar alrededor de 9 semanas pintando juntos. A la par, van a pintar casi a la misma gente, los mismos paisajes en muchas ocasiones. Y aquí vemos que está la Madame Roland, que pinta, por cierto, a toda la familia Roland. Y en la parte de atrás hay un cuadro o una ventana, puede ser. Pero vemos a esta mujer pues fornida, sentada, seria, posando para él, y vemos a la misma mujer posando para Van Gogh. Tenemos que estas dos imágenes, aquí las vemos perfectamente. Vemos una pincelada mucho más ruda de parte de Van Gogh, las áreas de color mucho más grandes de parte de Gauguin, y vemos que la imagen de Van Gogh es muchísimo más cerca, la cantidad de colores que usa Gauguin es muchísimo mayor. Vemos aquí los dos artistas pintando a la misma modelo y que también vamos a verlos a ellos dos pintando en las afueras de Arles. Y van a este sitio que se llama Les Alicamps, que de hecho son como los Campos Elíseos, así se llama, así se traduciría, porque es un sitio, Arles fue una colonia romana, y esto es la necrópolis de los romanos. Entonces están estas tumbas aquí, aunque hay unos maravillosos árboles, y les voy a enseñar aquí esta fotografía.
Aquí vemos las tumbas romanas y los árboles, bueno, aquí no están tan frondosos, pero los que pintó Van Gogh en este caso, y varias veces, por cierto, porque iban bastante seguido y es una inspiración para Van Gogh pintar estas imágenes donde los rojos, los naranjas, los verdes y los amarillos son parte de estas imágenes y estas ideas que tenía. Aquí vemos del lado derecho el mismo sitio realizado por Gauguin y del lado izquierdo por Van Gogh. Se discutían de todo. Había muchísima tensión en su relación y sobre todo cuando discutían de arte. Para Gauguin era importante la memoria, el simbolismo, el mensaje. Para Van Gogh lo importante era la naturaleza y sobre todo la expresión. Los dos se interesaban por el color, pero Van Gogh y Gauguin tenían muchísimas discusiones acerca de esto. Esta obra, que es una representación interesante que habla justamente de la memoria del jardín de Eten, en Eten, de Van Gogh, este es de Van Gogh, es una exploración también al puntillismo. Y vemos a estas mujeres caminando frente a nosotros, un camino, esta otra mujer que probablemente está recogiendo flores y que si la comparamos con esta, que este es de Gauguin, se parecen en el sentido de la composición. Este era un parque enfrente de la Casa Amarilla y Gauguin pinta esta obra. Había una fuente, había unas bancas, como vemos acá, y él está observando a la gente. Probablemente es una mujer que era pues conocida de ellos, que era Madame Junot, pero si vemos las dos obras, son muy diferentes en la técnica y muy parecidas en la composición. Hay un camino en la parte de atrás, hay las flores, hay plantas. En la parte frontal vemos a estas figuras, mujeres que caminan, y en ese sentido se parecen. Sin embargo, Van Gogh está tratando de utilizar el puntillismo dentro de su obra y Gauguin está totalmente fuera de esto y pinta áreas grandes de colores. Pinta a su amigo. Gauguin va a pintar a Vincent Van Gogh y le dice, él es el pintor de los girasoles. Va a utilizar otro tipo de tela, un lienzo muchísimo más rudo, y le dice, cuando le enseña esta obra a Gauguin, le dice, ¿qué opinas? Perdón, a Van Gogh. Gauguin le pregunta a Van Gogh, ¿qué opinas? Y Van Gogh le dice, soy yo, pero vuelto loco, y después le aventó un vaso o una copa más bien de absinthe a la cabeza de Gauguin. Era muy impulsivo Van Gogh, muy enojón, muy pasional, y aquí vemos otra obra de Gauguin, esta relación con tanta tensión, con tantos argumentos, y cuenta Gauguin años después que se peleaban muchísimo y que un día lo amenazó con una navaja. La historia de la navaja, que muchos lo conocen, parece ser, y el nombre varía de la prostituta, parece ser que se corta la oreja después de un momento pues, de crisis y se la manda a una prostituta que se llamaba Rachel y le dice y se la da como un regalo para que lo guarde con mucho cuidado. Después de esto sale en el periódico, y este es el periódico, lo que pasa, y se los traduje. Dice así: el pasado domingo por la noche a las 11:30 un pintor llamado Vincent Van Gogh, y ese es como lo escriben en el periódico, se presentó en la Maison de Tolérance, que es un burdel, número 1, preguntó por una chica llamada Rachel, le tendió su oreja con esas palabras: conserva este objeto como un tesoro. Luego desapareció. La policía, enterada de estos hechos, que solo podían ser obra de un desafortunado loco, buscó a la mañana siguiente a este individuo, al que encontraron en cama sin apenas signos de vida. El pobre fue trasladado sin demora al hospital. Y Gauguin, a partir de eso, se va y no se vuelven a ver durante el resto de sus vidas. Van Gogh va a estar hospitalizado, se siguieron escribiendo, no se dejaron de escribir, pero ya no se vuelven a ver. En 1890, cuando muere Van Gogh, pues se acaba obviamente esa relación, inclusive
que se había acabado desde antes, desde el 88. Pero tenemos que, pues la saga sigue. Y Gauguin aquí va a hacer esta pues cerámica que se ha pensado que es una respuesta de este momento que se corta la oreja, Van Gogh, pero también se sabe que hubo decapitaron a un criminal en ese momento en París y que por eso a lo mejor la hizo, parece que es un personaje como sangrando y no hay una prueba o no hay una evidencia que se trate de la representación de Van Gogh, pero es muy probable que esté inspirado en eso, lo hizo un año después que pasó el evento. Aquí vemos esa misma obra, esa misma cerámica, en una obra que hizo más o menos por esa misma época, y en la parte de atrás vemos esta obra de Toshidama, que es uno de esos ukiyo-e que coleccionaban también Gauguin. Así que vemos que Van Gogh va a estar hospitalizado. Gauguin, 15 años después, que ya es mucho tiempo después, habla de que era muy violento Van Gogh y que con una navaja lo había amenazado después de haber argumentado. Pero el nombre de la prostituta no dice que es Rachel, sino que es Gabrielle y que finalmente lo encuentran la policía al día siguiente. Aquí lo vemos en este autorretrato en invierno con venda cubriéndole la oreja y está fumando su pipa. Hubo un libro hace unos años se llama La oreja de Van Gogh, como hay canciones y otras cosas, y dice que la historia la cuenta un poquito diferente. El autor de este libro, Hans Kaufmann, dice que estaba cerca del burdel y que puede ser, bueno, la teoría que es que él atacó a Gauguin, Gauguin se defendió y para no hacerle más daño, él se corta la oreja de pura frustración. Bueno, esa es una teoría. No se sabe a ciencia cierta qué pasó. Lo que tenemos es la carta que el doctor Félix Rey, que era amigo de Gauguin, perdón, de Van Gogh, y que lo atiende, le muestra en una carta al escritor Irving Stone, porque no sé si alguien leyó Anhelo de vivir en algún momento, es una novela dedicada a la vida de Van Gogh. Esta carta se la mandó el doctor que vio a Van Gogh, se la mandó a Irving Stone y dice exactamente cómo fue el corte de la oreja. Y es algo muy, muy, muy explícito, muy detallado. Y parece también que se ha interpretado como cuando pues, un toreador corta la oreja de los toros y se la regala a alguien del público, a una joven del público. Y esto también, déjenme decirles algo, porque yo enseñé una fotografía de Arles y como les mencioné, fue una comunidad romana, una colonia romana, y queda todavía este anfiteatro. Y en el anfiteatro se hacían corridas de toros. Entonces puede ser que tiene esta inspiración o la inspiración de cómo San Pedro le corta la oreja a un soldado romano, que también puede ser la inspiración de eso o nada más un momento de, pues, pasional, de frustración. Parece ser también que ese mismo momento él va a recibir una carta de Theo que le anuncia a Theo que se va a casar y al mismo tiempo Gauguin le había dicho que ya se iba y es el mismo día que se corta la oreja. Entonces hay muchas cuestiones y circunstancias que estaban pasando. Esta obra la hizo unos meses después, que vemos aquí una carta, vemos las cebollas encima, vemos la vela porque está trabajando de noche, etcétera. Es una obra muy interesante que también nos muestra parte de la vida de Van Gogh. Y esto me parece interesantísimo porque en el 2014 se hizo esta réplica con bioingeniería y tomaron unas células de un cartílago de uno de los descendientes de la familia de Van Gogh
y recrearon la oreja de Van Gogh. Bueno, es cosas interesantes que suceden. Y esta obra, obviamente, que se hizo durante la pandemia, que no tenía donde ponerse el cubrebocas, y bueno, pues lo tenía que usar así, bueno, obviamente para que se rían todos durante esta época. Va a pintar justamente el hospital donde estaba, el hospital de Saint-Rémy, sufre de alucinaciones, piensa que lo van a matar, que lo van a envenenar, y vemos que, bueno, esta es la fotografía del hospital hoy, como vemos el mismo parque, inclusive los mismos árboles que existían cuando estuvo ahí Van Gogh. Van Gogh, realmente la gente no lo quería en el pueblo. Y 30 personas, incluyendo a la familia Gino, a la cual había el pintado, le piden que se vaya y lo llaman el rojo loco o el pelirrojo loco. Y aquí vemos en esta misma autorretrato la obra que está atrás de Toraquillo, uno de esos ukiyo-e, con el monte Fuji atrás, etcétera. Lo visita Paul Signac y lo visita en el hospital. Entonces lo dejan que salga del hospital y que lo cuide Paul Signac. De hecho, esta es la pintura de Signac de la Casa Amarilla, donde vivía Van Gogh. 2 meses después se va de Arles, se vuelve a entrar al asilo en Saint-Rémy y volvemos a ver las pinturas que hace durante esta época en Saint-Rémy. Esta es una fotografía de la parte de afuera, como se ve hoy el hospital de Saint-Rémy, o la clínica más bien, o el asilo. Las pinturas que hace del jardín de Saint-Rémy, cómo va a los alrededores, vean cómo pinta de una manera muy vigorosa, su pincelada rápida, el viento casi casi se siente a través de sus obras, los colores de las raíces, de los árboles, y vemos que toda la obra que está haciendo en este periodo ya no existe una sola línea recta. Todo es curvo, todo tiene movimiento, el viento, el cielo, las nubes, el pasto, los troncos, todo. Y aquí vemos un olivar que estaba alrededor justamente de de esta misma asilo. O esta otra, donde vemos el paisaje, la línea negra que utiliza, que es sumamente vigorosa también, una casita que apenas si se logra ver, el cielo que realmente tiene tanta energía y tanta vibración que es realmente increíble y que nos muestra su pasión, su personalidad. No necesariamente vemos lo que él está sufriendo o a lo mejor que dicen que era esquizofrénico o bipolar, o hay diferentes formas de ver su personalidad, pero vemos su pasión, vemos que hay una gran energía y va a realizar, es cuando realiza las otras dos versiones de su cuarto de art, el cual ya había hecho y que lo va a repetir. Aquí vemos el que les mostré, el número 2, y el 3 que va a ser para su hermana y su mamá. Va a tener dos cuartos porque uno lo va a usar para dormitorio y el otro lo va a usar para su estudio. Hoy se puede visitar el hospital donde él se quedó en Saint-Rémy, y puede uno darse cuenta de cómo eran las circunstancias donde vivía en ese momento. En total hace 37 autorretratos y se pinta en muchas ocasiones como artista, como pintor, enfrente del caballete, sus pinceles en la mano, la paleta, viéndose obviamente a sí mismo. Y a través de estos autorretratos vemos la transformación, no nada más de su técnica, sino de su personalidad, de sus facciones, de cómo él se ve a sí mismo, y no nada más eso, sino del paso del tiempo o de la temporada. Esto es invierno, es obvio que es invierno, está cubierto, tiene un sombrero, un gorro, el humo de la pipa, tiene un abrigo, obviamente se acababa de cortar la oreja, todavía está sanando, y vemos esta otra que se ve totalmente diferente. Es el mismo artista viéndose a sí mismo y probablemente vemos que esta línea es mucho más tormentosa. Lo volvemos a ver con la paleta, con sus pinceles,
no pinta el resto de los pinceles, si ven nada más está como los palos de los pinceles, está utilizando su bata de pintor y casi que se funde con lo de atrás, con la parte de atrás. Resalta su color de pelo, que además lo combina con unos turquesas y verdes maravillosos, y en cambio en esta hay una división en la parte de la pared, en la parte de atrás, y contrasta con el verde de su abrigo. Ese es un color complementario. Vean la diferencia, uno en contraste y el otro tratándose de unificar con la parte de atrás de la obra. O esta otra que puede ser que es uno de sus últimos autorretratos, es un regalo a su madre y no tiene barba. Vean la mirada, el pelo, el cabello además corto, la representación de probablemente su alma misma, ¿no? De lo que está pensando. Y también vean la pincelada, que la pincelada también es diferente, es vertical, no es esta pincelada que habíamos visto organizada de vertical y de horizontal que vimos en la Casa Amarilla, o bastante como circular, como lo hemos visto en otras obras también. Vean la obra de Gauguin en 1889. Ya para este entonces se escriben de vez en cuando, pero ya no se van a volver a ver. Pero vemos cómo sus carreras van a totalmente ser diferentes y bifurcarse para dos lugares muy distantes. Esta representación, que parecería casi Art Nouveau, porque vemos los arabescos, se representa a sí mismo y además hay un mensaje. Están las manzanas asociándose con el jardín del Edén, el paraíso, pero al mismo tiempo es como si fuera la serpiente y la trae en la mano la serpiente, o el halo que se pone encima, también como esta representación de este paraíso perdido que vemos acá. Vean la diferencia con esta obra cuando era un artista joven que hizo su propio cuadro. Se presenta como un pintor donde vive viéndose a sí mismo, y en cambio en la otra hay un mensaje a través del color, a través del simbolismo de cada uno de los objetos que va a pintar en el 1889. Y esa es su fotografía para que vean que sí se parece a lo que él está pintando. Esta nariz bastante prominente, unos ojos medio saltones, un personaje con una personalidad muy fuerte. Y vemos que hay una diferencia en técnica, en estilo, en forma de representación, en los intereses de cada uno de estos artistas, de cómo presentarse a sí mismo o de cómo representar la vida. Ya vemos que Gauguin y Van Gogh son artistas que van por diferentes caminos y con diferente ideología. Van Gogh sigue pintando mientras está en Arles, mientras está en Saint-Rémy. Vean esta obra, por ejemplo, y él dice que esta pintura que hace de un café en la noche, una especie de bar, y que hay muchos objetos, hay una mesa de billar en el centro, cada uno de los personajes están aislados, no se hablan, parecería, algunos probablemente están medio borrachos, y él le escribe a Theo que trató de hacer la idea de un café como un lugar donde alguien se va a arruinar, que se vuelva a volver loco o que va a cometer un crimen. Y eso es lo que trata de presentar a través de su obra. No quiere decir que él está pintando eso, sino que eso es lo que él siente en este ambiente y eso es lo que él pinta. Y ven esas tres lámparas que me parecen geniales porque hay tanta vibración y tanta energía en estas lámparas que nos hacen pensar que todo está dentro de esta idea mágica, ¿no? De un lugar. Y la mesa de billar, que tiene una gran perspectiva en el centro, que también es el foco, pero finalmente no es el foco porque tenemos, o sea, el foco central me refiero, sino que tenemos tantos elementos y tantos objetos dentro de este cuarto con una perspectiva lineal que tiene obviamente un punto focal que es atrás. Sus obras en este periodo son realmente
maravillosas porque tienen una gran vibración, tienen una gran pasión a través de la pincelada, a través de la fortaleza de los colores y pinta paisajes en ocasiones como este, donde hay un personaje aquí que está trabajando y vemos la ciudad, el pueblo en la parte de atrás, pero el punto focal en el frente son estos árboles maravillosos con una gran textura, todas estas curvas, estas líneas que van creciendo, las ramas que salen del mismo tronco, a mí me parece extraordinario. Y la obra maestra, por supuesto, de esta noche estrellada. Todo se mueve el cielo, se mueven esos cipreses, esos árboles, inclusive la iglesia que está acá, como una aguja, irrumpe en ese cielo. Las estrellas en sí vibran y la luna da vueltas. Parecería que todo es una especie de terremoto, pero en el cielo. Y es realmente monócromo, porque es la única vez de las estrellas y la luna. Pero es realmente, yo creo que, pues, si alguna vez la han visto, es muy pequeña y es increíble esta obra porque tiene una gran pasión detrás. Nada es totalmente lineal. Todo tiene curvatura, todo tiene expresión, todo se mueve y vemos que la obra es realmente extraordinaria. Esta obra es la única obra que él vendió durante su vida. De hecho, la va a presentar en una exposición de un grupo belga que se llama Los 20 o Les 20 y la vende a Anna Boch. Anna Boch era la hermana, que era pintora, de Eugene Boch, al cual pintó, y aquí la vemos a Anna Boch pintando, y es la única obra que se vendió durante la vida de Van Gogh. Pero vean cómo cambia, porque su obra es realmente la expresión de su personalidad. Cuando se entera que nace su sobrino, Vincent Willem, le escribe a su madre y le dice, me puse a pintar en ese momento porque quería hacer una pintura para él, para que la pudieran colgar en su cuadro. Estas ramas de un árbol de almendra, pero con flores y en contraste con el cielo azul. Y nos da una gran tranquilidad. De hecho, Willem es el fundador del museo en Ámsterdam, el museo de Vincent van Gogh. Vean además que la inspiración viene de las obras que él coleccionaba, de esos ukiyo-e, donde hay un fondo completamente plano, donde el único contraste es las flores y el árbol que están enfrente, la idea de algo que nos dé tranquilidad para el cuarto de un niño. Si comparamos esta obra con esta, que las dos son de Vincent van Gogh, tenemos que, pues hay una diferencia enorme. Son más o menos contemporáneas, con un año más o menos de diferencia, no tanto, pero hay una intención. En la obra de la izquierda, que es dedicada a Willem, es todo tranquilidad. En la obra que vemos de los írises, hay todo movimiento, toda energía, toda pasión, un gran colorido, y vemos que hay una diferencia enorme. Podríamos pensar que ni siquiera nos recordamos, podríamos identificar la de la izquierda como una obra de Vincent van Gogh. Pero vemos que esta obra se ha repetido hasta en pasteles, como vemos acá, que me la encontré y me pareció muy simpático que alguien lo hubiera hecho inspirada en esta obra dedicada a su sobrino. Vincent van Gogh se va a mudar al pueblo de Auvers-sur-Oise, que es más cerca de París, donde vivía Theo, y es cerca de su amigo, el doctor Paul Gachet, al que él pinta acá. Y él habla de Gachet. Gachet, por cierto, también pintaba, aunque era doctor, era médico, pero él escribe de él que él estaba más enfermo que yo, le dice, y eso se lo cuenta a su hermano. Lo pinta acá, descansando su brazo, su cabeza, perdón, en su brazo, enfrente de unos libros. La representación de esta tristeza o de cansancio del doctor Gachet es realmente increíble.
Y el doctor Gachet, por cierto, también era conocido amigo de Pizarro y era el médico de su madre, de la madre de Camille Pizarro. Esta la habían también, tiene una historia interesante que estaba en la galería de Frankfurt y también, pues aquí estamos al doctor Gachet en una fotografía. Y esa es la otra que hizo también del mismo doctor. Se parece, no es exactamente igual, la misma postura, pero no están los libros, no está la parte de atrás, déjenme irme para atrás para que veamos acá, y la pincelada es diferente también. Entonces tenemos esta obra y esta obra que son más o menos contemporáneas y que son parecidas. Aquí vemos esta obra la compró Saito, un japonés que la compró por 82.5 millones de dólares. En ese entonces llegó, era pues, lo más alto que se había pagado por una obra de Van Gogh. Hoy ya se ha sobrepasado, pero esta obra, pues escribió Saito que, que lo cremaran a él junto con esta obra, y cuando muere, por cierto, no se ha vuelto a ver esa obra, pero no sabemos dónde está, puede estar en alguna bodega escondida, pero no se ha vuelto a ver. Y en 70 días trabaja, pues ahora sí que como loco. 70 obras hace en 70 días cuando está en Auvers-sur-Oise. Pinta a esta iglesia, la iglesia Nevers, y vean, aquí vemos la iglesia. Obviamente la iglesia no es curva y él la pinta con estas líneas que pues todo es ondulado, la calle, bueno, el caminito, las ventanas, las paredes, el techo, todo, y obviamente este cielo que vibra, que tiene tanta intensidad. Y bueno, que esa es la de 1890. Esta obra me encanta porque nos muestra un momento muy específico, y es el mismo pueblo de Auvers-sur-Oise le escribe a Theo: no puedo hacer nada con respecto a mi enfermedad. Ahora estoy sufriendo un poco. Lo que pasa es que después de este largo aislamiento, los días me parecen semanas. Pero unos días después les escribe a sus papás que no tiene ningún síntoma, que ya no tiene pesadillas, que se siente mejor y que puede trabajar y que no tiene ningún problema. Les muestro la fotografía del sitio para que entiendan cómo él transforma un paisaje en algo tan personal. Y aquí vemos la misma puerta, la misma pared que vemos acá todavía, la escalera, que la escalera aquí pues totalmente ondulada, hay personajes, hay la misma casa que existe todavía aquí enfrente, y bueno, no se ve la calle de acá, pero este es el mismo ángulo que él estaba pintando cuando estaba ahí. Va a tener otra nueva crisis, sufre de alucinaciones, se desespera, frustración, y cuando tenía esas crisis no podía pintar, pero cuando sí estaba bien, pintaba todo el tiempo, todo el tiempo. Estas obras, por mucho tiempo se pensaba que esta obra fue su última obra, pero ya se sabe que no es así. Lo que sí vemos a través de la obra es que hay muchas emociones expresadas, y no nada más es una impresión óptica o un paisaje, sino que está haciendo, la verdad, va a abrir la puerta a lo que se va a conocer como el expresionismo alemán y el expresionismo abstracto más adelante, que a través de la pincelada uno puede expresar sentimientos, o como uno está en ese momento, y expresiones, por supuesto. Esta obra son dos canvases cuadrados, dos lienzos cuadrados unidos, y esto lo va a utilizar en varias de sus obras tardías, que son de las últimas obras que vamos a ver. Y esta realmente pues es el paraje donde hay una visión como de infinidad, como que a dónde se acaba, no hay realmente un horizonte, la abundancia de la naturaleza, el trigo, los dorados que vemos ahí, los pájaros, estas aves, los cuervos, y este cielo tormentoso que siempre tiene estos negros y estos círculos y movimientos muy, muy, muy intensos en su obra. Esta sí parece ser que fue la última obra. También son dos cuadrados,
y se llama Tres Raíces. Es en el camino al jardín de Dauvigny. Dauvigny era un artista que había vivido antes allá y que tenía una casa, ya no vivía. Entonces, estaba trabajando esa mañana y les voy a mostrar por qué en el año 2020 se encontró el sitio exacto donde él estaba pintando y me encanta porque se encontró esta fotografía y bueno, y se le puso el color para que entendamos dónde son las raíces. Les voy a mostrar cómo está. Y él estaba supuestamente parado acá, donde pinta esta escena de acá, que es exactamente estas raíces que va a pintar y bueno, ahora la reconocemos perfectamente entre las piedras, entre la maleza, etcétera. ¿Qué pasa entonces ese día? Tenía 37 años, se da un tiro en el pecho y la pistola nunca se encontró. No se sabe exactamente dónde es donde él se disparó a sí mismo, pero va a regresar caminando, regresa a donde él se estaba quedando, en la Auberge Jabout. Dos médicos llegan, no le pueden, bueno, lo ven, no le pueden quitar la bala, lo dejan en su cuarto, está fumando su pipa, le avisan al hermano, el hermano llega, Theo, al otro día y lo ve bien en ese momento, pero había una infección y muere 29 horas después de que se había disparado. Según Theo, sus últimas palabras fueron: la tristeza va a durar para siempre, y muere. No lo querían, el sacerdote no quiere decir misa por él porque se había suicidado, pero Theo organiza la misa en un restaurante y finalmente lo van a enterrar en Auvers-sur-Oise. Viene su hermano, obviamente, a Andrés Monger, que es el cuñado de Theo, Charles Laval, un artista, Lucien Pizarro, que es el hijo de Camille Pizarro, Émile Bernard, amigo de Van Gogh y también de Gauguin, Julien Tanguy, otro pintor, y el doctor Gachet y los locales. Theo muere de sífilis 6 meses después y lo habían enterrado en Utrecht y finalmente lo van a traspasar a Auvers-sur-Oise, donde está enterrado al lado de su hermano. La verdad es que se sabe mucho a través de sus cartas y él dice en ese momento, en algún momento que escribe: no tuve que esforzarme mucho para intentar expresar la tristeza y la extrema soledad. Sin embargo, estos lienzos nos dirán lo que no puedo expresar con palabras, es decir, lo saludable y tonificante que encuentro en el campo. Y esto es lo que él presenta en su obra. Se ha tratado de diagnosticar lo que él tenía, alrededor de, no sé, 150 psiquiatras, 30 diferentes diagnósticos, esquizofrenia, bipolar, probablemente se estaba envenenando porque se chupaba la pintura, no se nutría bien, trabajaba demasiado, sufría de insomnio, tomaba muchísimo, tomaba absinthe, fumaba y probablemente esto agravó su estado de ánimo. Y en 1891, después de que había muerto, hay una exhibición de su obra y la obra finalmente se va a conocer muchos años después. Gauguin se va en el 91 a la Polinesia Francesa, quería escaparse de la civilización, de todo lo que era convencional y las costumbres de Europa. Aquí vemos cómo vuelve a dividir las representaciones entre las mujeres y el reflejo del agua. Y el reflejo del agua realmente es fantástico porque está lleno de colores. Vemos que ya hay un artista que va siguiendo los pasos de un desarrollo a través de diferentes momentos de su vida y vemos del 88 al 91 cómo cambia primero el objeto que va a pintar, el sujeto o más bien el tema que va a pintar, y ya no está buscando tanto esos temas simbolistas, sino más bien representar a las mujeres, a la vida que está viendo en este nuevo lugar. Y él dijo que él se iba de Francia para sumergirme en la naturaleza virgen, no ver a nadie más que a salvajes, vivir su vida, sin otros pensamientos en mente que representar la forma en que lo haría un niño. Y hacer esto con nada más que los medios primitivos del arte, los únicos medios que son buenos y verdaderos.
y es mucho como se le conoce al artista. Esta obra se llama Haremai, utiliza nombres obviamente de la Polinesia francesa, que quiere decir ven para acá, son estas imágenes, vean el detalle, él no va a ponerle ninguna sellador a sus lienzos, entonces se ve la textura, ahí se ve inclusive el nombre del título, y vean cómo además utiliza la fotografía. Aquí vemos esta fotografía de donde toma esta imagen. No necesariamente las tiene a las modelos enfrente de él, muchas veces utiliza fotografía como esta del mercado y muchas otras que hemos encontrado, como les voy a mostrar. Esta es una fotografía de Charles Spitz, y vean, de 1883, y vean, ese es un dibujo de Gauguin, y esa es la obra de Gauguin de 1893, que se llama Agua Misteriosa, y es exactamente la fotografía que había hecho Spitz, como vemos acá el hombre tomando esta agua de una tubería, y es más claro, obviamente, en la fotografía. Vemos que va a regresar a Francia en el 93. Va a pintar a Ana la Javanese y también se le llama la pequeña Judith, que todavía es una virgen. El título, que aunque Ana está representada acá, el título es porque un compositor, William Waller, que era su amigo, tenía una hija de 13 años que supuestamente se enamora de Gauguin. Y bueno, le pone el título así un poco en broma, yo digo. Pero aquí vemos a esta mujer exótica, obviamente, que viene de Java y que está desnuda completamente como si estuviera recargada, pero al mismo tiempo como de pie en ese sofá, un monito ahí sentado, también lo exótico, pero estaba en un sofá europeo, y de hecho la pinta cuando él está en Francia, en París. Se va otra vez en 1895 y no vuelve a regresar a Francia. Ya en este momento ya es su última vez que vuelve a Europa. Se va a Tahití, a la isla de Ibaoa, y lo acusan que explota a las mujeres sexualmente. Se peleaba con las autoridades coloniales, se peleaba con la Iglesia Católica y tenía muchos problemas, obviamente. Se va a mudar a Punauia, en Tahití, en 1897. Este es donde vive, esa es una fotografía de su casa. Y el resto de su vida vive en las Islas Marquesas. Tenía sífilis, tenía una herida que nunca sanó, y es probable que, pues, se cree que muere probablemente de una sobredosis de morfina. Había una botella de laudanum. Laudanum es un calmante, era un calmante que se usaba muchísimo y que era adictivo y que probablemente muere de una sobredosis. Puede ser que le dio un ataque al corazón, porque su cuerpo tomaba muchísimo también. Tomaba probablemente para esta herida que nunca le sanó el laudanum, probablemente, y se hizo adicto, pero lo encuentran muerto. Tenía 54 años de edad cuando muere. Los dos artistas son artistas obviamente famosísimos, donde se influencian uno al otro, donde esta relación, que además hubo mucha tensión entre ellos, donde hubo argumentos, donde hubo discusiones, pero al mismo tiempo hubo un gran entendimiento de lo que era el arte y de lo que era la pasión de cada uno de ellos, pero entre ellos nunca más volvieron a tener una amistad tan cercana como lo fue al principio en esos días de Arles. Tenemos que son artistas que por su misma personalidad pues chocaban entre ellos, pero al mismo tiempo tenemos estos pues maestros del arte, estos genios del arte que van a sobresalir entre todos el círculo de amigos por justamente esa energía, esa pasión, esta innovación, el colorido de sus obras, la diferente forma de tratar la técnica, las diferentes pinceladas, el movimiento de uno, el apasionamiento por el color del otro y muchas otras de estas características que hemos visto en toda esta clase. Y bueno, espero que les haya gustado esta clase.